Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Hola sucreños, bienvenidos al bilingüismo a través del diplomado curso de inglés de la compañía de terapia Saba, Ability to Help y la Fundación de Inclusiones. Esta es una oportunidad apoyada por la Gobernación de Sucre para que todos los sucreños tengan la oportunidad de hablar inglés, idioma universal que usted podrá estudiar a su propio ritmo, es decir, con el tiempo que usted tiene disponible, sea en la mañana, la tarde, en la noche, pero usted termina hablando inglés. Soy Gloria Fandiño, Glorifan. Gracias. Hi, my name is William Duarte. Bienvenidos al diplomado Sucre Bilingüe de la compañía Ability to Help. Soy William Duarte de la Fundación de Inclusiones. Estudia y lo lograrás. Yes, you can do it. Hola a todos, ¿cómo están? Me presento. Mi nombre es Sol Rodríguez, soy tu nueva docente de inglés. Soy la persona que te va a acompañar en este proceso y sobre todo en este proyecto tan agradable que es aprender un segundo idioma. Entonces, nosotros vamos a empezar desde cero. Empezar desde cero nos da la oportunidad de conocer todos los conceptos de forma clara. Porque a veces hay algunas personas que conocen, pueden entender un poco lo que leen, pueden hablar un poquito, pero realmente hay conceptos muy básicos que a veces se ignoran. Entonces, es importante trabajar desde cero en este momento para que las bases de tus conocimientos sean fuertes. Al momento de tener unas bases fuertes, vas a lograr, si tú quieres, obtener un nivel muy avanzado. Entonces, los niveles se clasifican de la siguiente forma. Tenemos el nivel A1, tenemos el nivel A2 y tenemos nivel B1, B2 y C1. El curso va dirigido hasta un nivel B1. Entonces, cuando tú eres un nivel A1, básicamente puedes construir frases y oraciones sencillas con vocabulario relacionado del contexto. Conceptos básicos, como qué es un adjetivo, qué es un sustantivo, qué palabra describe. Realmente, cuando somos un nivel A1, tenemos un vocabulario un poco limitado, pero tenemos las estructuras necesarias para poder describir algunas cosas. Cuando hablamos del nivel A2, ya somos capaces de hacer las preguntas básicas de un supermercado, qué conversación podemos entablar, por ejemplo, en el colegio, diferentes contextos, pero también de forma limitada. En un nivel B1, tú ya eres un usuario capaz de comunicarte con muchos contextos, con muchas personas, eres capaz de entender y entablar una conversación. En un nivel B2 ya manejas un poco de vocabulario más específico, puedes entablar una conversación con cualquier persona en cualquier contexto. Y finalmente los niveles avanzados, que ya sería como si tú fueses un usuario prácticamente nativo, porque ya ninguna palabra es desconocida, ningún contexto es desconocido. Esa es la forma como se clasifican los niveles, ¿verdad? Cuando tú estudias un segundo idioma, a ti te dicen tú eres un nivel A1, un nivel A2, así sucesivamente. Nosotros vamos a empezar desde cero. Yo no te voy a hacer ahorita un examen diagnóstico para ver si estás en un nivel A, en un nivel B, por lo que te digo. Es importante tener los conocimientos completos para lograr un nivel C. Y yo sé que todos ustedes acá lo van a lograr. Lo vamos a construir juntos y lo vamos a construir desde cero. Vas a ser capaz de hacer todas las cosas que te mencioné anteriormente. ¿Sabes por qué? Porque este programa está muy bien dirigido y está muy bien organizado. ¿Qué quiere decir? Los temas que tú ves en la parte inicial corresponden a todos los temas del nivel A1 que indica el marco común europeo de referencia que tú debes saber.
El nivel A2, el nivel B1, todos están muy bien estructurados para que tú aprendas no solamente a leer, no solamente a escribir, sino también a hablar y a comprender lo que te dicen. Entonces, realmente es importante, como te digo, iniciar desde cero para tener bases fuertes. Y sobre todo, te va a encantar la metodología de este programa porque vamos a hablar de todo, de la fonética, de la parte gramatical, de la parte contextual, sobre todo desde la lógica. A mí lo que más me interesa es que tú entiendas de dónde provienen las estructuras, cuál es la diferencia que existe realmente entre español e inglés, que tú puedas hablar de la misma manera que hablas en español. Y es posible, yo sé que lo vas a lograr. Entonces, realmente el orden del programa es así. Vamos a iniciar trabajando desde cero. Vamos a trabajar 3 aspectos importantes, el cual es la fonética, una clase de fonética, 2 clases de gramática y finalmente una parte contextual. Más adelante te voy a dar una mejor explicación sobre cómo se clasifica la clase. Ahora, tú te estarás preguntando, pero ¿por qué si estoy entrando a una clase de inglés me están hablando en español? Pues bueno, resulta que nosotros, nuestra finalidad es empezar desde cero. Yo no quiero causar confusión de que, uy, la profe ya me está hablando y no le entiendo. Realmente, mi interés es que tú aprendas. Entonces, es importante mencionar que este curso va dirigido de la siguiente manera. El nivel A1 explicamos en español. El nivel A2 explicamos en español y un poquito en inglés. Ya el nivel B1 como tal, las clases deben ser totalmente en inglés, tanto la parte explicativa como tu producción. Entonces, en este caso, debes tener en cuenta que vamos a empezar a hablar en español, vamos a explicar algunas estructuras, pero llega un momento en que la clase se convierte totalmente en inglés. Pero cuando lleguemos a ese momento, yo estoy totalmente segura que tú me vas a entender todo lo que yo estoy diciendo, que es lo que finalmente me interesa, que tú aprendas. Ok, vamos a hablar un poco más sobre el programa. El programa dura aproximadamente 9 meses. En esos 9 meses vamos a trabajar los siguientes 3 niveles. Vamos a trabajar nivel A1, vamos a trabajar nivel A2 y nivel B1. Es importante que tengas en cuenta que este video dura aproximadamente 30 minutos. Este video es muy explicativo con respecto a las estructuras, a cómo debes hacer, tú debes pues dejarte guiar de la orientación del programa. También es muy importante que tengas en cuenta que tienes 15 minutos de cada clase para realizar las actividades programadas por el docente, en este caso por mí. Entonces, realmente las clases son de 45 minutos. 30 minutos en los que vas a ver el video y 15 minutos que tienes con respecto a la parte práctica. Así que debes hacer todos los ejercicios. Los ejercicios y la parte práctica, yo pienso que es la parte más importante. ¿Por qué razón? Tú puedes asistir a clase, puedes estar entendiendo todo lo que yo te digo, pero si no aplicas los conocimientos se te van a olvidar. Y si se te olvidan, no vas a ver este progreso de la misma manera. Entonces, realmente el día de hoy, en este primer día, te quiero invitar a ser disciplinado, a ser constante, a ser responsable, porque tienes todas las herramientas acá. Te voy a guiar de una forma muy agradable, pero tienes que asistir, tienes que ver los videos en el orden adecuado y tienes que hacer las actividades para que puedas obtener los mejores resultados. De hecho, yo a mis estudiantes les digo, qué rico cuando son curiosos, cuando no se quedan solamente con las palabras que yo les enseñé, buscan un poquito más. Si haces esto, seguramente vas a ver la diferencia y vas a ver tu avance.
Entonces, primero que todo, invitarte a que hagas parte de este programa, que aproveches y que aprendas mucho sobre el trabajo que vamos a realizar en este tiempo. También es importante que sepas que se va a evaluar de diferentes formas. La primera forma en la que te voy a evaluar es cuando realizamos una tarea. Por ejemplo, yo te asigno el día de hoy un ejercicio, en tus 15 minutos tú lo resuelves. La siguiente clase, inmediatamente yo socializo las respuestas. Entonces tú tienes que mirar tu tarea y decir, yo tuve estos ejercicios bien, tuve estos ejercicios mal, me fue muy bien, voy aprendiendo. ¿Perfecto? Como te digo, el curso está dividido en 3 niveles. Estamos en el nivel A1, nivel A2 y nivel B1. Cuando tú termines el nivel A1, vas a realizar una prueba diagnóstica para tener la certeza de que aprendiste lo necesario para poder continuar con el nivel siguiente. Recuerda que es importante pasar estos niveles para que al final obtengas, aparte de todo el conocimiento que vas a obtener, obtengas también tu certificado que te va a ayudar en todos tus ambientes laborales, escolares y personales, como te lo he dicho anteriormente. Entonces, bienvenidos y vamos a dar inicio a nuestro programa. Ahora te voy a hablar de la forma como tal estructural, cómo vamos a manejar este programa. Muy bien, nosotros trabajamos 4 días a la semana, ¿cierto? El día número 1 es el día que vamos a dedicarnos a toda la parte fonética. El primer día de la semana vamos a ver fonética. El segundo día de la semana vamos a ver gramática. Y el tercero, segundo y tercero, trabajamos la parte gramatical. Y el cuarto día, el último día de la semana, vamos a trabajar más que todo la parte contextual. ¿A qué se refiere la parte contextual? La parte contextual se refiere a aplicar todo lo que hemos visto en la semana a una realidad. Por ejemplo, cómo saludo, cómo me despido, cómo deletreo mi nombre, todo este tipo de cosas lo vamos a ver en un nivel contextual. Entonces recuerda lo que te acabo de decir. Esta clase tiene 3 divisiones. La primera es fonética, la segunda es gramática y la tercera es contexto. Ahora te voy a explicar. La fonética es una ciencia maravillosa que estudia los sonidos como tal. Entonces, en español también podemos estudiar fonética, en inglés podemos, en todos los idiomas existe la fonética, que es cómo se pronuncian las palabras. Te puedo contar que en inglés las palabras tienen ciertas características iguales, ¿cierto? Que cuando tú tengas un poco más de estudios fonéticos, solamente con observar la palabra, te vas a dar cuenta cómo se pronuncia, porque realmente es muy sencillo. Son unos tips, por decirlo así. La clase fonética son unos tips para que tú pronuncies mejor. Vamos a iniciar pronunciando una palabra, después pronunciamos una oración y después pronunciamos textos completos, pero tengo la certeza que después de que tú aprendas todas estas reglas fonéticas, vas a hablar mucho más fluido, vas a hablar mucho más tranquilo y mucho más seguro de lo que tú estás hablando. Entonces, de eso se trata la fonética. Ahora, nuestra clase 2 y 3 se trata de la gramática. La gramática, yo sé que tú has escuchado antes de gramática. Gramática son toda la parte estructural, ¿sí? En algunas ocasiones debemos tener en cuenta cómo funcionan las palabras dentro de las frases, cuál es su función gramatical, cuál es la función de un verbo, cómo redacto una oración. Todo este tipo de cosas no solamente te va a ayudar en la parte escrita, también te va a ayudar en la parte de producción, porque yo necesito que tú puedas hablar inglés de la misma forma en la que hablas en español. Yo necesito que tú puedas entablar una conversación, que puedas discutir sobre cierto tema, que si no estás de acuerdo des tu punto de vista y eso lo vas a lograr
con las reglas gramaticales. Las reglas gramaticales son aquellas que te van a dar una estructura de cómo hablas, te van a dar una idea muy grande para entender lo que escuchas, va a organizar tus ideas para que puedas escribir fácilmente y hablar. Entonces, es así como vamos a seguir la orientación de este programa. Recuerda, la clase 1, fonética, la 2 y 3, gramática. Y la última clase, como te lo mencionaba anteriormente, es la parte contextual. En la parte contextual vamos a tener en cuenta que es la aplicación de todos los temas que hemos visto en una realidad. Entonces, seguramente si estamos viendo como tema los adjetivos, en un ejercicio contextual vamos a describir, vamos a utilizar muchos adjetivos, pero sobre todo los vamos a utilizar para un contexto real. Por eso se llama la clase contextual. Espero que esta información haya sido clara para ti, que hayas entendido la importancia de aprender inglés. Segundo, que entiendas que la clase de inglés se divide en 3 partes y estas 3 partes encierran todas las habilidades que tú debes desarrollar para aprender este segundo idioma. Ahora, también espero que hayas entendido el tiempo y la dedicación que debes tener para hacer realidad este sueño, que es aprender. Vamos ahora a dar inicio a nuestras clases. Como te digo, el día de hoy vamos a trabajar fonética, porque es nuestro primer día de clases y es así como vamos a poder iniciar con nuestra clase fonética. Entonces, yo te decía anteriormente que la fonética es aquella ciencia que estudia los sonidos, ¿verdad? Entonces, te estoy mostrando mi pizarra. En esta pizarra te voy a escribir las ideas y te voy a explicar mucho mejor el tema. Entonces, aquí vamos. Resulta que la fonética es la ciencia que estudia los sonidos. En la parte fonética vamos a ver algunos tips que nos van a enseñar a pronunciar mejor. Todo lo que voy a escribirte en fonética va a estar encerrado entre paréntesis. Cuando tú ves un diccionario, escriben, por ejemplo, la palabra. Ejemplo, escriben necesitar y enfrente entre paréntesis te van a escribir diferentes símbolos o bueno, a veces son palabras así sencillas que explican la pronunciación. Esta parte que está en paréntesis es la que vamos a aprender, cómo pronunciamos cada palabra. Pero nosotros lo vamos a hacer de una forma más sencilla, no vamos a irnos a todos esos símbolos y todas estas cosas especiales que tiene la fonética aplicada como tal. Nosotros vamos a ver una fonética inicial. Ok, entonces, el día de hoy vamos a trabajar fonética. Y tú te estarás preguntando, ¿y por qué es importante estudiar la parte fonética? Bueno, te voy a explicar en este momento. Resulta que español e inglés son 2 idiomas hermanos, por decirlo así. ¿Por qué son 2 idiomas hermanos? Imagínate que hace mucho tiempo se hablaba un solo idioma que era latín, ¿sí? El latín básicamente es la raíz de nuestro idioma español, pero no es solamente la raíz de nuestro idioma español, también es la raíz de inglés, francés, portugués, alemán. Todos estos idiomas comparten las mismas raíces. Quiere decir que hace muchos años un grupo muy grande de personas hablaba latín. Realmente se hablaba latín clásico, se hablaba latín vulgar, se hablaba también el celta. Bueno, se hablaban muchos idiomas en esta época. Entonces, un grupo de personas que hablaba latín se desplazó a otra población muy grande. En esta población se hablaba tal vez un idioma más pequeño, un idioma X, no voy a poner el nombre. Cuando este grupo de personas se dirige hacia esta población
y se une el idioma latín con este nuevo, se crea el español, ¿verdad? Entonces, español es la unión de el latín con otro idioma. Ok, lo mismo sucede en este aspecto. Un grupo de personas que habla latín se moviliza hacia otro territorio y en este territorio hablan otro idioma distinto. En este caso, voy a ponerle unas letras porque es cualquier idioma. Entonces, la unión de este idioma latín con la unión de este que se hablaba en este territorio creó el inglés. Y así sucesivamente pasó con todos los idiomas que conocemos como idiomas romance, porque son idiomas romance que tienen raíces del latín. Yo sé que muchas veces cuando tú escuchas en clases de biología, en cualquier clase, empiezan, vamos a tomar la palabra bio. Bio es una palabra tomada del latín que significa vida, ¿verdad? Y de ahí comienza biología, biodiversidad. Realmente muchas de las palabras que tenemos en la actualidad han sido creadas bajo esta raíz. Entonces, ya que me estás entendiendo con claridad de dónde proviene el español, de dónde proviene inglés, francés, todo esto, te puedes dar cuenta que aprender inglés es algo realmente sencillo, es algo realmente fácil. Entonces, si tú te das cuenta, compartimos hasta el mismo alfabeto, compartimos las mismas letras, mira, A, B, C, D, E, compartimos las mismas letras. Es igualito. Muy difícil, bueno, no digo que muy difícil, es un poco más de trabajo o requiere un poco más de tiempo el aprendizaje de una lengua que tenga unas raíces totalmente distintas al latín. Ejemplo, los árabes, ellos no tienen raíces del latín, de hecho su historia cultural, su parte cultural y su historia son muy distintas a la de nosotros. Entonces, tú te has podido dar cuenta que algunas lenguas árabes escriben en distinta dirección. Escriben de la derecha a la izquierda. En otros escriben hacia abajo, por ejemplo el mandarín. Ellos tienen otros símbolos muy distintos a los de nosotros. Es un poquito más difícil estudiar estos idiomas, porque tú tienes que estudiar desde el abecedario, tienes que estudiar muchas cosas, mientras que español e inglés comparten las mismas letras. Bueno, en español realmente hay una además que es la ñ, en inglés no existe la ñ, pero realmente es muy sencillo aprender inglés, porque compartimos las mismas letras. Ahora, la pregunta es, ¿por qué vamos a estudiar fonética? Entonces, mira la razón. Español e inglés son muy parecidos, pero a veces podemos encontrar palabras que son confusas para nosotros. No sabemos cómo pronunciarlas, es muy diferente a la forma en español. Entonces, a continuación, te voy a escribir algunas palabras en las que puedes ver la A y esta palabra va a tener algunos cambios. Bueno, lo primero que te voy a enseñar o la razón principal para estudiar fonética está aquí. Entonces, mira, resulta que todas estas palabras se escriben con A, ¿sí te das cuenta? En español, las vocales son unisonas. ¿Qué quiere decir unisonas? Que tienen un solo sonido. La A suena A, la E suena E, la I suena I, y así sucesivamente. Realmente no necesitamos preocuparnos por los sonidos de las vocales, pero en inglés no funciona así. En inglés debes tener cuidado, porque en el primero, la A suena como una A, Kate. En la segunda, la A suena como una O, tú dices ball. Y en la última,
Tú dices apple, apple, ¿verdad? Entonces, en este primer momento, nos podemos dar cuenta que hay un cambio, que la A no siempre se pronuncia igual y que por esa razón necesitamos entender los sonidos, porque español e inglés son muy parecidos, pero una de las cosas que sí cambia es la pronunciación y la fonética. Entonces, esa es la razón por la cual vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a estudiar la fonética, cómo se comportan los sonidos, cómo podemos pronunciar mucho mejor. Ok, ahora la parte gramatical. ¿Por qué es importante la parte gramatical? La parte gramatical es muy importante porque es la que nos da la guía para expresarnos, para escribir, para hablar, para entender, es todo. Por ejemplo, en español voy a escribir una frase sencilla, voy a decir el carro nuevo, ¿cierto? El carro nuevo es una frase sencilla. El carro nuevo es una frase. Ahora vamos a ver el cambio que existe en inglés. Tú dices the new car. Entonces hay personas que dicen, no, es que en inglés todo va al revés. Debemos conocer un poco cómo funcionan las palabras. ¿Cuál es la función de dicha palabra dentro de una frase? ¿Cuál es la intención? Vas a darte cuenta que aprender inglés es súper emocionante y cuando tú encuentras la lógica de todo lo que sucede, te vas a desempeñar mucho mejor en tu parte oral, en tu parte escrita, va a ser muy sencillo. Entonces, el último segmento que no te he explicado es la parte contextual. En esta clase vamos a vivir situaciones. Entonces, digamos que hoy yo digo, estamos en un concurso y en este concurso debemos hacer esto. ¿Qué harías tú? ¿Cómo lo harías? O, por ejemplo, acabas de conocer a una persona en el aeropuerto. ¿Cómo lo saludas? ¿Qué le dices? Todo esto te voy a enseñar para que tú estés muy bien capacitado para desempeñarte en este idioma, no solamente académicamente, sino también en tu parte conversacional y en tu parte personal. Entonces, bienvenidos a este programa nuevamente. En esta primer clase te voy a enseñar la primer regla de fonética. Entonces, aquí va. La primera regla es muy sencilla. Recuerda que son como tips que te voy a enseñar para pronunciar mejor. Entonces, aquí vamos con el más sencillo. Como te has podido dar cuenta, lo que más cambia es el sonido de las vocales. Entonces, vamos a empezar a estudiar cómo se pronuncian las vocales. ¿Qué cambios pueden surgir en diferentes palabras? Como te digo, las palabras en inglés se unen porque hay muchas palabras similares que se pronuncian igual. Entonces ya te vas a dar cuenta que el estudio de la fonética es muy agradable. En esta primer clase te voy a enseñar algunas vocales que aparecen unidas. Te voy a enseñar, por ejemplo, el primer sonido. Cuando tú veas en escritura dos E, esta doble E la vas a pronunciar como una I. Pero no es un solo golpe de I. Vas a darle un poquito de continuidad a este sonido. Entonces, te voy a escribir algunas palabras para que tú te des cuenta cómo funciona. Vamos acá. Entonces, los ejemplos son los siguientes. Son palabras que se escriben con doble E. Entonces, aquí va. Por ejemplo, tú ya conoces esta palabra porque ahorita la utilizamos mucho en las reuniones, todo eso. Como hay dos E, en este caso, tú dices meet. Alargas un poquito el sonido. Meet. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Sentir. Tú no dices solamente feel, sino le das un poquito más de espacio a ese sonido y dices feel. Así pasa. Cuando tú ves una palabra que se escribe con doble E, lo vas a pronunciar como una I.
A continuación te voy a dar más ejemplos y vamos a hacer una práctica entre los dos. Ok, como te decía anteriormente, vamos a realizar un ejercicio sobre esta primer regla que es demasiado sencilla. Cuando tú ves en escritura que está una doble E, se pronuncia como una I. Entonces, debes en tus apuntes escribir estas 18 palabras que te he asignado. Segundo, debes investigar qué significa cada una de estas palabras, porque es realmente un vocabulario básico que debemos manejar ahorita iniciando nuestro programa. Aparte, por ejemplo, voy a resolver la número 1. Tree. Tree significa árbol, ¿cierto? Árbol. Tree significa árbol. Entonces yo voy a escribir al frente árbol. Y la pronunciación también la voy a escribir. Pero resulta que la pronunciación, recuerda que la pronunciación la debes escribir entre paréntesis. Entonces, árbol en inglés se pronuncia tree. Puedes ponerle los puntos o solamente puedes decir que se pronuncia tree. Ya lo tienes. Esta es tu tarea teniendo en cuenta esta primera regla fonética que hemos visto. Debes completar este cuadro. Debes escribir el significado de la palabra y enfrente, entre paréntesis, vas a escribir cómo la pronunciarías. ¿Listo? La siguiente clase de fonética que tengamos, o sea, la próxima semana, el primer día de clases, vamos a corregir esta tarea. Entonces, mi invitación es a que tomes apuntes en tu cuaderno, busques las palabras y te escuches a ver si lo pronuncias de forma adecuada. Espero hayas entendido y espero haya sido de tu agrado esta primer clase. Te espero el día de mañana para trabajar nuestra primera clase de gramática. A todos muchas gracias. Me despido dándoles un fuerte abrazo y nuevamente la bienvenida a este nuestro proyecto Aprender Inglés. Un abrazo para todos y que estén muy bien.